control de convencionalidad o control difuso para ese efecto. Continuando, pues corresponde el turno a la maestra Dalia Berenice Fuentes Pérez. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, institución en la que actualmente cursa el Máster de Derecho Constitucional. Asimismo, realizó estudios en licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acreditó los periodos de docencia y subciencia e investigación en el doctorado Hombre y Pensamiento en la Historia en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España. Ha sido asesora certificada en la materia de Derecho de Acceso a la Información, curso impartido a través del Portal Educativo de las Américas, y también ha trabajado en diversos proyectos de investigación, como la elaboración de la traducción y edición crítica de los apuntes del doctor Manuel Pedroso, nominada La Política, Archivos del Fondo Manuel Pedroso, que surgió de un convenio específico de colaboración entre la Procuraduría General de la República y la Facultad de Derecho de la UNAM. La maestra Dalia Berenice colaboró en el sector privado en proyectos de análisis legislativo, así como en el sector público, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Instituto Electoral del Distrito Federal y en la Dirección Jurídica del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Actualmente colabora como asesora en la Unidad de Igualdad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y forma parte de la organización de la Sociedad Civil PIDE, Derechos Humanos, Asociación Civil, dedicada a la promoción, investigación y desarrollo de los derechos humanos en México. Es su turno, maestra. Buenas tardes a todos. Pues yo voy a entrar directo a la materia para ya no perder más tiempo. Solamente retomo aspectos que me parecen muy importante tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de casos en donde se sentencia a México por incumplir tratados, no estamos hablando de recomendaciones, opiniones que nos dan los tribunales internacionales, son órdenes expresas al Estado diciendo tú firmaste convenios y en esa medida te son vinculantes y te son obligatorios y los tienes que acatar. Entonces, como ya lo han dicho las y los panelistas que hasta el momento han participado, sí tenemos una obligación expresa y como bien lo dijo el juez Javier, el primero constitucional es prácticamente nuestra tabla de salvación cuando nos encontramos con disposiciones que violan de manera flagrante las convenciones internacionales a las que estamos obligados a cumplir como autoridades y también como personas particulares. Bueno, mi exposición se centra en un análisis sobre la regulación de la figura del depósito, como está prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Código de Veracruz, y cuál es la relación con los derechos de convivencia y su relación también con el interés superior del niño y de la niña. Les debo decir que no es nada alentador el análisis, ¿no? Ustedes conocen la aplicación de la figura, resulta preocupante al contrastarla con esos estándares. Primero vamos a ver cómo está regulada. La norma general dice que una persona que demanda, un cónyuge que demanda a otro cónyuge, para pedir una protección, porque puede ser agredido de manera física o moral, tiene derecho a solicitar una medida provisional que es de emergencia, y esta es la guarda y custodia, en principio, del cónyuge. Después, en otra disposición, más abajo, que es el artículo 162, dice que este juez o jueza puede dictar el aseguramiento de los hijos o hijas, y textualmente, lo voy a citar, para evitar perjuicio de un cónyuge hacia otro cónyuge. Lo leo textual porque ahora empieza el análisis. En primer lugar, la forma en cómo está redactada la disposición resulta terriblemente adultocéntrica. Esta cual es el criterio que ha adoptado la Corte y que viene en el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia. Las leyes adultocéntricas son aquellas que están basadas desde la perspectiva del adulto y centra el ejercicio de los derechos de las y los adultos, en principio sobre los derechos de las y los niños. Cuando nosotros leemos de manera textual que la medida se va a dictar para asegurar a los hijos, para evitar que un cónyuge haga daño a otro cónyuge, estamos cosificando u objetivizando a las y los niños y equiparándolos a las casas, a los coches, a todos los objetos sobre los que se puede dictar una medida de guardia o custodia. Entonces, a esto me refiero con la visión adultocéntrica. ¿Qué es lo que sostiene la Corte aquí? En sus tesis determina, no son los derechos
de las personas adultas los que tienen que privar, por ejemplo, en la disolución de un vínculo matrimonial. Son los derechos del niño alrededor de los cuales tiene que girar los derechos o el ejercicio de derechos de padre, madre o ambos padres o ambas madres en el caso del Distrito Federal, porque ahí ya tenemos aprobado otro tipo de disposiciones. Ese es el criterio que adopta la Corte y en ese sentido la medida del depósito o guarda de niños y niñas tiene que seguir la orientación de yo como impartidor o impartidora de justicia, no tengo que ver cómo te separo del núcleo familiar, cómo lo disuelvo, sino cómo aseguro que tu convivencia con tu padre y con tu madre, o con ambos padres y ambas madres, se lleve a cabo de manera pacífica. Y esto también tiene un criterio de estándar internacional. México está suscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño. En esa convención existe el principio de mínima separación, es decir, la regla es que todo niño o niña tiene que convivir con ambos padres, con papá y mamá. Esa es la regla. La excepción es yo me veo obligado por una circunstancia de contexto a restringir ese derecho. Pero esa circunstancia, insisto, se trata de una medida emergente. Para que sea legal y para que no sea inconvencional, necesita reunir ciertos criterios a los que me voy a referir. En primer lugar, cuando hay una separación del niño o niña de su padre o de su madre, o de ambos incluso, porque hay casos en donde se les envía a instituciones, se está afectando el derecho del niño a convivir en su núcleo familiar. Se está afectando también, y en segundo término lo dejo, el derecho de los padres a convivir con su hijo o hija. Pero el primer análisis que hay que hacer es el de la afectación al niño o a la niña, porque como se acaba de mencionar en el panel, en la vida de los seres humanos impacta un segundo, un día y un mes y años, por supuesto, que tienen un impacto grave. Entonces, la decisión tiene que ser pronta. De ahí la naturaleza de las medidas de guardia y custodia. Y esas medidas, dice, son emergentes y tienen que estar perfectamente reguladas en la ley. Hay una exposición del ministro Mesa, donde dice, el ministro Silva Mesa, que dice, la regla es el ejercicio del derecho. La excepción es la restricción a esos derechos. ¿Cómo llevamos a cabo la restricción para que sea legal y para que sea convencional? Tiene que cumplir dos criterios, y esos criterios los retoma de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, tiene que estar prevista en la ley, fundada en la ley. Y nosotros podríamos decir, bueno, está fundada en el Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, ahí está la medida. El segundo criterio es, aunque esté fundada en la ley, su regulación tiene que ser precisa, porque de otra manera se torna en una medida arbitraria que violenta derechos, aunque el fin aparentemente neutral de la norma sea no violentar esos derechos. La causa práctica, la consecuencia es que sí los está violentando la medida. La regulación tiene que ser precisa y reúne 5 características. Primero, la figura de la guarda o depósito de personas tendría que determinar u obligar a la persona que remite a determinar los alcances de la medida. ¿Cuáles van a ser las consecuencias precisas que tiene esta guarda y custodia? Y con eso me refiero a, por ejemplo, usted, señor, que está casado con usted, otro señor, y estoy hablando de contexto de Distrito Federal, 2 hombres que adoptaron a un niño. Si se separan, y le voy a decretar una medida de guarda o depósito para proteger al niño, porque aparentemente deduzco, tengo la presunción de que puede ser violentado, bueno, dicto la medida y te aviso a ti, otro cónyuge, que por el momento te vas a quedar con la guarda y custodia de ese niño, que no lo puedes sacar del país. ¿Por qué? Porque entonces hay una violación ya al niño, que es no ver a uno de sus padres, y otra violación por sacarlo sin el permiso. Eso es determinar un alcance concreto, tiene que ser específico. ¿Por qué? Porque el derecho se basa sobre la claridad de las expresiones, la claridad de los derechos y de cómo los puedes ejercitar, y si hay una violación, cómo los puedes defender. Por eso se exige que se determine qué alcance, y esta no es una cosa que se le haya ocurrido de repente a la Corte. Lo tomamos también de los estándares internacionales de figuras como el arraigo. El arraigo tiene que determinar para qué es emitido, para que no se escape la persona, por ejemplo. Tiene que también especificar plazos.
una medida emergente, provisional, por naturaleza jurídica es provisional, por lo tanto no se puede extender en el tiempo, porque si se extiende se está desnaturalizando la aplicación de la medida provisional y lo que aparentemente es para proteger a una persona se torna en una medida punitiva. Estoy castigando, y entonces, como se nos dice, al menos en materia civil, el contrato no determina su naturaleza el nombre que lleve, sino las cláusulas que están estipuladas, y aquí es lo mismo. Podríamos llamarla medida de seguridad, pero si dura eternamente en el tiempo no es una medida de seguridad provisional, es un castigo, por lo tanto es ilegal, ¿de acuerdo? Este tipo de criterios lo vemos palpable, por ejemplo, en el caso Acteal. Personas que llevaban 10 años en proceso, 10 años que ni siquiera había empezado un juicio propiamente dicho, y entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte? Quedan libres. ¿Por qué? Porque hay una violación a esa garantía, a los derechos del debido proceso, en donde se ha prolongado tanto que esto ya se convirtió en un castigo. Entonces yo tengo que dejarlos libres porque estoy incumpliendo con mis obligaciones como garante de una justicia pronta y expedita. Tiene que establecer un plazo. Eso es algo que no se ve en la regulación que hay en el Código de Procedimientos Civiles. Tampoco se advierte cada cuándo se va a revisar la medida. Es una medida emergente. Por lo tanto, si no viene aquí, se tiene que sacar de algún lado cada cuándo se va a revisar, porque, por supuesto, si estoy restringiendo el derecho de un niño o niña a la convivencia, y creo que eso es fundado y motivado, tengo que revisar las circunstancias de contexto de manera inmediata para causar la menor afectación en la vida de esa persona, de ese niño o niña. Estoy obligada también, como operadora jurídica u operador jurídico, a establecer mecanismos de vigilancia a la medida. ¿Por qué? Porque una presunción no es prueba, y ya nos hablaba el juez Javier de las pruebas. En el derecho actuamos con pruebas, o así tiene que ser el estándar de la prueba que se puede reproducir. Si yo dejo una medida emergente basada en una presunción y jamás someto a criterios de prueba, estoy actuando de manera arbitraria, para ser apelada, para ser revisada. En este caso hay una disposición en el Código de Procedimientos que dice: se revisará por una sola ocasión a través de un escrito de reclamación sin ulterior recurso. Y entonces dices, a ver, una medida emergente que no me dice cuándo se puede revisar, cuándo tienen obligación de verificar que el niño o niña esté en condiciones adecuadas, o sea, cuál es la afectación de la persona por esa separación o disolución del núcleo familiar. Es ilegal, y no solo ilegal, es inconvencional por violación a los tratados, y por tanto es también inconstitucional. Ahora, para la revisión de la medida se necesita por fuerza la opinión del niño o niña, que ya nos habían comentado que ya se toma esa opinión aquí en Veracruz. La cuestión es que nos obliga a otra cosa la Convención sobre los Derechos del Niño, y es: los operadores jurídicos y las operadoras no son expertos en niños y niñas, son expertos en derecho, expertas en derecho, pero no pueden conocer la psique o la forma en que un niño expresa sus emociones respecto de sus progenitores o progenitoras. No la puede determinar un juez porque no tiene los elementos de conocimiento objetivo para poder valorar eso, y por lo tanto en el protocolo viene muy claramente que se exige por virtud de un tratado que el niño o niña brinde sus declaraciones en la presencia de una persona de confianza, que no puede ser quien está interviniendo en la litis, ninguno de los dos padres que están por disolver su vínculo matrimonial, sino otra persona de confianza, y además por un experto en psicología o psiquiatría infantil. ¿Por qué? Porque es esa persona la que puede dotar a la juez o al juez o jueza de los elementos objetivos para determinar si se está sintiendo mal, con quién quiere estar, con quién quiere convivir, cuál es el grado de afectación en sus emociones respecto a esa separación. Entonces, nos dicen: no se crean todólogos o todólogas, necesitamos expertos, ¿no? Y ahí se exige la prueba pericial en psiquiatría o en psicología infantil. Y también es una violación a los derechos del niño dar esa declaración sin esas condiciones de contexto. Este solo por el elemento de legalidad, y es lo que ya asusta, porque no se refleja en la ley. No hay condiciones objetivas
que hablen sobre el plazo, la vigilancia, los mecanismos de revisión, los alcances de la medida. No dice nada el código, y así se ha estado aplicando. Ahora, el segundo punto al que se refiere la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una medida provisional o emergente necesita atravesar por un test de proporcionalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Son 3 requisitos muy sencillos. La primera, yo voy a aplicar esa medida únicamente si la considero idónea. Es decir, si cumple el fin que se pretende, que en este caso podríamos decir, bueno, es proteger al niño o a la niña de no sufrir una agresión por venganza de alguno de sus padres o de su mamá. Y entonces, bueno, la presunción es válida por el momento, de manera emergente, pero luego me veo obligado a probar que esa presunción se está concretando en una real amenaza para ese niño o niña. ¿Por qué? Porque si no, no es idónea. En realidad no estoy protegiendo al niño, estoy objetivizando al niño, cosificando al niño en favor de los derechos de su padre o de su madre. Y esa es la violación, ahí hay una violación a la idoneidad de la medida. El segundo elemento es la necesidad, y cuando una medida es necesaria. Cuando no tengo otra medida que se pueda aplicar. Yo voy a restringir un derecho solo si no hay otra posibilidad de aplicar ese derecho. No puedo restringirlo si tengo en mi catálogo alguna otra opción. Por ejemplo, si yo creo que no es necesario determinar la privación absoluta de la convivencia con uno de sus padres o con su mamá, y tal vez determino que puedan convivir en el centro, en un centro de convivencia. Pero claro, para eso el Estado, nosotros, autoridad, tenemos que cumplir con los centros de convivencia, la apertura de esos centros. Esa medida sí es necesaria únicamente cuando no hay otra medida menos gravosa para que se pueda ejercitar ese derecho. Si yo tengo otra medida y no aplico esa otra medida, estoy incumpliendo con ese test de proporcionalidad. Y el tercer elemento es la revisión proporcional en sentido estricto. ¿Y a qué se refiere esto? A que el beneficio obtenido con la aplicación de la medida sea mayor, potencialmente mayor, al perjuicio que le estoy causando a la persona o personas con la restricción de su derecho. Y esto está sometido a prueba. No es lo que uno crea, es lo que es con base en prueba. Insisto, en la prueba que se puede repetir. Únicamente cuando demuestro que la aplicación de la medida de guarda o depósito del niño o niña es tan necesaria porque le va a causar un beneficio en contra del perjuicio que estoy provocando a su derecho a convivir con su padre o con su madre, se justifica esa medida. Y en ese sentido, las 3 características se vuelven un fin legítimo. Las medidas provisionales, las medidas emergentes, tienen que cumplir el fin legítimo, y lo que ha determinado en este sentido la Corte Interamericana es: el fin legítimo es aquel que se establece en un Estado democrático por el cual se cumplen las convenciones internacionales, porque para eso están diseñadas. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque este foro se trata de hacer las propuestas, ¿no? Y para poner ejemplos, primero, si estamos viendo que una medida que es restrictiva de derechos no reúne las condiciones mínimas de legalidad y de proporcionalidad, gracias al artículo 1 constitucional y al caso Rosendo Radilla, el Valles 912, ya se da la oportunidad que la o el juez puedan inaplicar el precepto con un fundamento sólido, que es: yo no puedo aplicar una medida que no tiene parámetros de aplicación, que se convierte en una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de la obligación que tengo de cumplir y respetar esos tratados internacionales por mandato constitucional. Entonces puedo inaplicar y buscar otra forma de solución al caso. Y esa es otra de los beneficios de la reforma. Abre la posibilidad a que las y los operadores jurídicos puedan proponer vías alternas de solución, que no sean la afectación directa y grave a derechos de niños y niñas,
sino que sean una solución distinta, posiblemente distinta incluso a la que se ha visto en el fuero federal, como lo dijo el juez Javier. Aquí hay responsabilidad en el fuero federal por dictar esos amparos también sin fundamento, pero en el fuero local ya está validada la posibilidad de que se opere en distinto modo el derecho y que se tenga como centro al niño o niña que entra en un problema que no le compete a esa persona. El problema de los padres no puede ser la cuestión que determine la condición de los hijos o hijas. Eso es inconstitucional. Y esa es una posible solución. Es de celebrar que el Poder Legislativo también esté aquí, porque la siguiente obligación que tenemos es armonizar la legislación. Y eso a nivel federal, local, municipal, no lo estamos logrando del todo. Entonces, sería fundamental de inmediato empezar a modificar la medida atendiendo a los estándares. ¿Para qué? Para que se tenga certeza jurídica. La seguridad jurídica tiene que ser cumplida, pero con criterios que la y el ciudadano conozcan, de los que se puedan defender y de los que se puedan valer también para proteger sus propios derechos. Entonces tenemos que armonizar esas disposiciones que están en contravención con los tratados que ya son nuestra obligación cumplir. Y bueno, en el caso de las personas que están afectadas por esa medida, porque la figura de la guarda o depósito sé que es previa a la reforma de derechos humanos, es previa al 2011, y sé también que había una necesidad de utilizar las leyes, ese es nuestro marco objetivo para las y los abogados, pero si estamos viendo que hay una medida que no cumple esos estándares y que tengo el fundamento jurídico, pues tenemos también el juicio de garantías, el juicio de amparo. Y bueno, por más que nos duela reconocerlo a nosotras las autoridades, si nuestras decisiones no están siendo debidamente fundadas y motivadas, por supuesto que contra nuestros actos es procedente un juicio de garantías. Y si no es suficiente el juicio de garantías, habrá que ir a una corte internacional y habrá que sancionar de nuevo al Estado hasta que, a golpe de sentencias, como lo estamos aprendiendo, empecemos a cumplir los tratados internacionales y tengamos como centro de todo este mecanismo, sistema jurídico, a la persona. Para finalizar, espero no haber rebasado el tiempo y ya no haber agotado tampoco sus ganas de escuchar. La presunción no es suficiente para restringir derechos de un ser humano. La presunción me sirve por el momento para vigilar una situación de emergencia, pero si no tengo pruebas, no puedo aplicar una medida tan restrictiva con unas consecuencias de alto impacto en la psique de una persona, porque de otro modo, insisto, pero estamos incumpliendo con una convención y estamos incumpliendo con la Constitución. Muchas gracias.